Los maestros en la escuela siempre hablaban del amor y la esperanza. Buenas, bienvenidos a Estado de SATS. Hoy tenemos con nosotros al escritor Luis Felipe Rojas. Él viene desde Holguín. Muchos de ustedes los conocen por sus escritos. Ha sido articulista del portal Diario de Cuba. Y bueno, su obra es extensa. Durante muchos años ha trabajado diferentes géneros, ya sea desde la poesía, desde la prosa. También ha hecho documentales y periodismo independiente. Para nosotros es un placer tenerte con nosotros, Luis Felipe, por acá. Muchas gracias por venir. Y bueno, quisiéramos sobre todo hablar, como siempre hacemos, de forma distendida, sobre tu vida, tu trabajo, que nos cuentes tu visión que tienes sobre el país, la realidad que tenemos. Y para ello quisiera que quizás llevar un orden cronológico. Quisiera que empezaras hablándonos de qué estudiaste, en dónde, y bueno, por ahí sigamos la charla. Bueno, yo soy básicamente de formación autodidacta obligatoria y tengo que especificar esto. Empecé a estudiar filología, di 2 años en Santiago de Cuba y después el tercer año lo comencé aquí en La Habana, en la Facultad de Artes y Letras, por la decisión de un profesor que dictaminó que yo tenía deficiencia intelectual. No pude terminar una de sus asignaturas y por tanto en el sistema educacional cubano quedé fuera. Comencé a estudiar después comunicación social, pero las autoridades educacionales imbuidas por la policía política no me permitieron seguir al tercer año, de modo que comencé 2 carreras que son bastante afines a mi oficio, a lo que yo hago, que es escribir, y no pude terminarlas. Por eso que me digo que soy autodidacta. ¿Estamos hablando de qué año, Luis Felipe? Bueno, terminé en el 97, filología, eso casi el tercer año, y en el 2006 no pude comenzar el tercer año de comunicación social. Okay, después de eso, ¿qué hiciste? Mira, ¿Hacia dónde te enfilaste? Yo me acogí a un sistema que hay en educación, me hice instructor de teatro para hacer algo, ¿no? Y comencé a hacer teatro aficionado, después trabajé también teatro profesional, hice algunas cosas, seguí escribiendo, siempre seguí escribiendo, ya sea poesía, teatro, narrativa, publiqué en las publicaciones principales de Cuba, tanto en Cuba como en el exterior, en la Gaceta de Cuba, en la revista Encuentro de la Cultura Cubana, y empecé a publicar libros, nunca enviando a las editoriales, sino ganando concursos, que es una de las maneras que hay en Cuba de publicar sin tener amigos. En el 2005 fue que comencé con otro amigo, con Michael Hernández Miranda, a hacer la revista Bifronte, una revista independiente, pero literaria, netamente literaria, y ahí vino toda la debacle con mi persona. A partir de eso tengo entendido que empezaste ya también a incursionar en el periodismo independiente, ¿no? Sí, yo escribía para Encuentro en la Red desde el año 2003 con seudónimo, me acuerdo que se llamaba Jairo Ríos, hasta el año 2005 que ya comencé a escribir con mi nombre. Me interesó dar mi nombre, me interesó empezarle a preguntar a la gente en la realidad de Cuba y a ponerla ahí en esa publicación excelente que había. Y es decir, ya empecé a hacer eso. Creo que el periodismo era más bien como el ejercicio para, como decimos, ir calentando el brazo para la prosa, que me sirvió bastante, y para la poesía igual. Una pregunta, ¿cuál fue tu experiencia durante todo este periodo en que estabas todavía dentro de algunas instituciones? Me comentabas que pertenecías a la HS y, bueno, dentro de estas instituciones oficiales, ¿cuál fue tu experiencia? Mira, principalmente la HS se tiene como los parvulitos de la cultura, pero la Asociación Hermanos Saiz está totalmente controlada en cada provincia, en cada municipio, por se dice como un funcionario de la OJC, del partido. La Asociación Hermanos Saiz es una filial de la Unión de Jóvenes Comunistas y por tanto se tiene como la vanguardia de los intelectuales en Cuba, es decir, es como esa cantera de donde salen después esa vanguardia. Mi experiencia a nivel de relaciones personales con artistas, escritores, con los
artistas plásticos, con los teatristas. Es genial. Para mí fue es como una familia, pero sin embargo con los funcionarios te das cuenta que cuando tú alzas la voz, cuando te sales un poco del carril, cuando te empiezas a convertir en la oveja negra literalmente, es decir, esa estima, ya ese punto donde te tienen porque has ganado algunos concursos, eso empieza a dejar de interesarle y es como si traspasaran, es decir, el interés que tienen en ti se lo traspasan inmediatamente a la policía política, eso es así. A mí siempre la impresión que me ha dado la HS, independientemente que es innegable que en algunos aspectos hay como cierta permisividad mayor que en la que hay en otras instituciones, pero a mí siempre la impresión que me ha dado es como que es una institución que se convierte en una especie de domador del espíritu de muchos talentos y escritores y artistas en general jóvenes, ¿no? Tratar de darle cierta posibilidad de desarrollar su obra, pero nunca saliéndose de los bordes que ellos estiman que pueden ser los bordes que creen un peligro. Todos sabemos que hay muchos artistas que empezaron muy rebeldes, muestra de ello es toda la generación de la nueva trova, y que de una forma u otra lo fueron toreando hasta que se han convertido en los emblemas del oficialismo, ¿no? Claro. A ver, yo tengo la impresión de que con la HS lo que han hecho es ampliar un poco más los bordes de la censura. Es decir, ellos, pero es un juego a la vez. Es decir, le han ampliado más los temas con que jugar, los temas que pueden ser candentes para unas cosas, cuando lo tocan los jóvenes es otro, porque se tiene como el desenfado, pero a la vez decía que es un juego. ¿Por qué? Porque los espacios que tiene la Asociación Hermanos Ahí siempre van a ser menores. Las publicaciones microlocalizadas a nivel de provincia, los libros tienen menor tirada, las actuaciones, ya sea en el teatro, en la música, siempre son son más reducidas. Se le da, y esto lo estoy diciendo, lo dicen los congresos de HS que hacen, esas reuniones anuales o no sé, o cuatrienales que hacen, siempre se quejan de que tienen menos promoción, y es que ese es el punto por lo que tienen supuestamente un poco más de libertad, es decir, tienen menos promoción también. Sus cosas desenfadadas y más atrevidas salen menos en la televisión, menos en la radio, y por tanto tienen menos acceso al público en general. Sí, es como una especie de, en algunos casos, como un espacio de catarsis, pero que queda completamente contenido, ¿no? Contenido. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es el espacio que está acá en La Habana, que le llaman La Madriguera, donde muchas veces se han hecho conciertos donde han participado gente del rap, de hip hop, que son, o sea, gente que tienen textos bastante contestatarios, pero evidentemente es como una especie de agujero en la ciudad, ¿no? Un espacio donde va un grupo de personas reducidas y de ahí no sale este tipo de concierto y este tipo de manifestación. Quedan ahí y de alguna forma es como te decía, tratar de ganar tiempo con estas personas para que poco a poco, a medida que ellos vayan creciendo como artistas, se vayan desencantando y muchos abandonan el país, claro, o otros sencillamente empiezan allá a calcular más cuáles son los límites y a entender más cómo es la lógica, ¿no? Eso es muy evidente, ¿no? Hay muchos artistas que ya, a medida que va a pasar el tiempo, ya van entendiendo cuál es la lógica y dicen, bueno, mi protesta llega hasta este punto, de aquí para allá no paso porque sencillamente ya es como dice el refrán acá, empezar a jugar con el mono y dejar la cadena, ¿no? La cadena. Esa es mi impresión, es así como tú lo ves. Por ahí, yo no puedo dar otro ejemplo que mi testimonio personal. Por ejemplo, ya yo tenía 35 años, ya los había cumplido en febrero del 2006, que es la fecha tope para ser miembro activo de la Asociación Hermanos Saiz. Después algunos los dejan como algo así como un miembro honorario, un miembro de honor, una cosa de esta. Ya yo, es decir, había causado baja natural en febrero, y en agosto, después de todo lo que se había formado con la revista Bifronte, un registro domiciliario en mi casa, una detención bastante larga, todo, se aparece la entonces presidenta de la Asociación Hermanos Saiz en Holguín, en ese caso, ahora está trabajando en el Consejo de Estado, se llama Alina Alarcón Martínez, a comunicarme que yo causaba, es decir, que yo era expulsado de la Asociación Hermanos Saiz,
Y yo le decía, yo no fui, es decir, no me puedes expulsar ya porque ya yo no estoy ahí. Y dice, no, pero de todas maneras tenemos que comunicarte que la asociación te expulsa. No puedes expulsar a alguien que ya causó baja natural. No, pero de todas maneras es decir, hay que decirle a aquel que se salió del carril que está expulsado, que la asociación, es decir, es para los artistas revolucionarios, para los políticamente confiables. Así Sin embargo, a mí me parece de todas formas que puede ser un espacio muy interesante para que los jóvenes puedan ir empujando, ir moviendo esos límites. Yo creo que ese mismo juego en el que trata de entrar el sistema para torear a los jóvenes, yo creo que se puede revertir y puede ser realmente una línea que todos los jóvenes que realmente desean hacer un arte independiente, un arte comprometidos con ellos, con su talento y con sus amigos, con sus personas, con su entorno, y no con un sistema político, bueno, pues yo creo que puede ser interesante ir moviendo esa frontera ahí en este espacio. O sea, hay personas que rechazan o dicen, no, tal persona pertenece a la HS y de alguna forma dice, bueno, está... Yo creo que no, yo creo que no hay por qué tener un prejuicio con respecto a eso. Yo creo que es muy importante que la gente desde su posición, bueno, vaya moviendo esos límites poco a poco. Sí, me parece perfectamente, es decir, lo que dices está muy bien porque además constituye como un trampolín para los jóvenes creadores. Yo creo que a veces el no conocer esas fronteras también los salva, ¿no?, de ciertos prejuicios. Hay ejemplos muy buenos, como algunos trovadores, como el grupo Omni Zona Franca y otros más. Es decir, personas que fueron, que despuntaron bastante, o grupos que despuntaron bastante. Quizás cuando la asociación los intentó utilizar, siguieron saliéndose de ese carril, de ese corral también, y después ya no hay remedio, y eso es hasta bueno. Pero en medio de, es decir, de ciertas aperturas, en medio de transformaciones, de pujas entre el poder y la intelectualidad, han pasado generaciones que no fueron manipuladas por el poder y punto, y se encuentran en un punto en que ya son intelectuales, escritores, cineastas, a los que no pueden maniatar de ninguna manera. A mí me parece que en ese sentido la conclusión es que, bueno, que la censura la pongan ellos, que la gente no se autocensure. Claro. O sea, la censura la pongan ellos, tú haces tu obra, tú haces tu trabajo y que te expulsen si ellos estiman que deben expulsarte o que tomen la medida que ellos estimen, pero no uno ser quien ejerce la propia censura, ¿no? Hace un tiempo acá en Estado de SATS hacíamos un encuentro sobre la censura donde hubo varios productores, realizadores, artistas. Fue muy interesante y bueno, ellos de diferentes formas manifestaron cómo operaba estos mecanismos de censura, ¿no? Pero bueno, lamentablemente son mecanismos que están muy vivos todavía. Quisiera, Luis Felipe, que nos hablaras un poquitico más de Bifronte, ¿no? ¿Qué fue exactamente, cómo surge, cuándo termina? Porque realmente fue una de estas iniciativas de las últimas épocas fue vanguardia, ¿no? A partir de eso, bueno, han empezado a surgir con la aparición y el uso de los nuevos medios digitales y internet, bueno, un sinnúmero de publicaciones. Hoy en día una de las más conocidas es Voces, que tiene un lanzamiento mensual. Y realmente ha ido despertando la iniciativa y el talento de muchos artistas e intelectuales cubanos. Cuéntanos un poco de Bifronte. Bueno, mira, Bifronte, es decir, surgió de la idea entre Michael Hernández Miranda, un escritor que ahora radica en Texas, en los Estados Unidos, y yo. Bueno, éramos escritores, pero éramos eminentemente revisteros. Nos gustaba participar en todo tipo de publicación, es decir, íbamos moviendo la escritura, moviendo las voluntades de la gente con diversos proyectos que fueron quedando en el camino, hasta que un día decidimos hacer Bifronte con la ayuda de unos amigos, personas ahí mismo en Holguín y en otros lugares que nos ayudaron a compilar todo. Hicimos el número, quisimos que la revista siempre fuera eminentemente literaria y no política, pero sí una revista fuera del alcance de las manos de la Asociación Hermanos Saiz, de la UNIAC, que la editorial Holguín no tuviera que ver con esto, y mucho menos ninguna editorial de carácter nacional. El primer número salió a la calle, casi sorprendimos a todo el mundo,
tanto a los escritores, a la intelectualidad, que les interesó bastante. ¿Hacían ediciones impresas o era Impresa. principalmente...? No, era impresa, presillada ahí a mano, en rústica, pero esto sorprendió a los intelectuales jóvenes principalmente, pero sorprendió también a la policía, de modo que comenzaron las presiones de la policía política en Holguín contra nosotros. Hubo un momento en que nos quedamos prácticamente solos, Michael y yo, compilando todo, editando, imprimiendo. Nos ayudó bastante el padre Olivier Hernández Carbonell, del Obispado de Holguín, donde pudimos imprimir casi 1000 ejemplares la primera vez. La segunda vez volvimos, pero tengo que decirlo, sí, tengo que decir nombres, porque Bifronte dejó de funcionar. El obispo de Holguín, Monseñor Emilio Aranguren, nos llamó y nos dijo que esa publicación no era del interés del obispado, cuando era una publicación cultural, que además había salido como parte de lo que hace la Iglesia con los laicos, es decir, yo como católico, otros más que participaban en la revista, y la mayoría de los curas nos habían dado el visto bueno, nos ayudaban con esto, con papel, con tinta, con dinero para comprar papel. Es decir, la gente estaba contenta tanto afuera como los laicos, los curas, ya te digo, eso era. Y por presiones de la policía política dejó eso de hacerse allí en el obispado, de modo que nos quedamos totalmente en la calle, sin poder hacer nada. Hicimos un segundo número bajo la total presión. Hicimos el segundo número después de un registro domiciliario en mi casa, ahí donde me llevaron preso, me ocuparon todos los equipos, la impresora, me ocuparon cámara, la computadora con que lo hacíamos en ese tiempo, 2005. Estoy hablando de un laptop de 40 gigas, sí, que puede ser risible hoy, pero en aquel momento era algo grandioso. Bueno, bajo esa presión seguimos y hicimos el segundo número, y para hacer el tercer número ya sí se metió la policía completo. Fíjate hasta dónde llegaron las presiones, que personas que no habían participado como colaboradores de Bifronte, escritores, fueron llamados a las oficinas de la Seguridad del Estado ahí en Holguín, es decir, porque eran supuestos posibles colaboradores para un futuro tercer número, y incluso esa gente fueron llamadas a capítulo. Hasta ahí más o menos llegaron las presiones, hasta que, bueno, ya un momento yo me quedé solo haciendo la revista, y ya, es decir, llega un punto en que tú tienes ese animal que tú has alimentado ahí, sabes que ya a partir de ahí, no por el sacrificio, sino porque el resultado no va a ser el mismo, nos detuvimos ahí. Pero quedó en el tintero el tercer número, se hicieron 2 números. No, tú sabes que eso que dices es muy importante, porque realmente muchas personas saben, pero no son totalmente conscientes de todas las limitaciones con las que se trabaja aquí en Cuba. Toda persona que decide tomar su camino independiente, y sobre todo cuando se incursiona en temas que molestan al poder en Cuba, evidentemente el fuego que se abre es total. Y como tú decías, va desde colaboradores o personas que puedan de alguna forma ayudar a los propios autores del proyecto, o en este caso de tu revista, pero también sobre los medios que tú tienes para realizar este trabajo. Evidentemente, si no tienes los medios no puedes hacerlo. Entonces eso es una forma que puede ser muy eficiente. Te quito los medios, bueno, quizás no te arresto o no te pongo en una condena larga, pero bueno, te arresto un tiempo corto, te retiro todos tus medios, amedrento a la gente que está a tu alrededor y chao, acabó. Entonces, hay veces es difícil entender cómo funciona un sistema totalitario como este, donde tiene el control absolutamente de cada detalle de la vida de los ciudadanos, ¿no? Y cómo puede sencillamente abortar cualquier tipo de proyecto con la decisión de un grupo de personas que la mayoría de las veces tienen un nivel de escolaridad muy bajo o un nivel intelectual muy bajo, pero sencillamente responden ciegamente al poder, ¿no? Yo creo que eso... Y ahí en ese punto quería hablar sobre algo que incluso agrava más esa situación, y es que tú estás en las provincias orientales. Y tengo la impresión de que realmente la posibilidad de producir en las provincias orientales es realmente
muy difícil. Quisiera que nos hablaras de esto, Luis Felipe. Mira, sí, desgraciadamente allí las cosas hay que hacerlas 2 veces para poder hacerla una. Bueno, mira, una cosa que se quedaba de mi fronte, lo primero que hicieron después de esta especie de represión fue expulsarme a mí y a mi esposa de nuestros respectivos trabajos. Es decir, cortarte la luz y el agua, como dijo alguien que te mencionaba de la iglesia, es decir, cortarte la luz y el agua, pero también, es decir, hacer circular un decreto por el que no podías ya presentar libros, no podías hacer ningún tipo de funciones públicas, lecturas públicas, fungir como jurado, menos participar en ningún concurso. Es decir, empieza como una especie de ahogamiento. Y por otro lado, es decir, a diferencia de La Habana, donde, es decir, como quiera, es una capital con más de 2 millones de habitantes, todo es más, es decir, allí más opresivo. Y si a eso le sumamos que yo no vivo en la capital provincial, sino en un pequeñito pueblo que se llama San Germán, que está a casi 40 kilómetros de la capital provincial, esto, es decir, mucho más tenebroso todo. Lo que pasa es que da cierta satisfacción cuando tú llegas, por ejemplo, a hacer un viaje de 200 kilómetros casi para llegar a un cibercafé y salir con una memoria flash, vamos a decirlo así, con un programa de estado de SAT en tu memoria o informaciones o boletines. Es decir, cuando tú sales ahí tú te sientes un héroe. No has hecho ninguna heroicidad, pero tú te sientes un héroe y eso es como, lejos de empezar a aplaudirte tú mismo, lo que estás es aplaudiendo el arrojo de otras personas. Pero tú sabes, Luis Felipe, que hay veces, a mí me da la impresión, que incluso los cubanos que están fuera de Cuba olvidan todo el trabajo y todo el esfuerzo que hay que hacer para producir algo mínimo aquí en Cuba. Muchas veces uno ve que realmente, bueno, quizás hay algún artículo donde se comenta una censura o el cierre de un espacio o arrestos que realizan para que no se produzca algún tipo de actividad. Y la reacción que se tiene realmente es muy tenue. Es muy tenue y quizás por el mismo ritmo de vida que la gente tiene fuera, las mismas responsabilidades, el trabajo, la familia. Pero creo que deberían prestar más atención a ese tipo de acciones que la seguridad del Estado realiza de forma muy solapada y no por gusto, lo hace porque sabe que esa forma de actuar es lo que le permite arrasar con alguna zona franca que se va creando en la sociedad civil sin que se despierte mucho la reacción internacional. Sin embargo, yo creo que estamos en un momento muy difícil en nuestro país y la policía política y bueno, todos los brazos que tienen están trabajando muy fuertemente en apagar estos fuegos que están apareciendo en muchas áreas de la sociedad civil cubana. ¿Qué crees tú sobre este punto? A mí a veces me ha dado más trabajo convencer a amigos míos en el exterior de cómo hice una cosa, es decir, hacerlos que crean, es decir, convencerlos de que esto lo hice así y no presentarles ya el trabajo. Es decir, yo hice un documental que me costó meses de trabajo para terminar un documental editado de apenas 9 minutos. Fui a un lugar, entrevisté a varias personas y al regreso me quitaron la cámara, me borraron todo, me quitaron la tarjeta de la memoria para que ni siquiera pudiera recuperar nada, porque se puede hacer. Es decir, y un trabajo que me había costado casi un mes coordinar las entrevistas, un par de días hacer las entrevistas, es decir, eso se fue abajo. Buscar otra vez una cámara, buscar otra. Es decir, cuando tú le cuentas a la gente que tienes que hacer esto, que tienes para moverte en 200 kilómetros, 300 kilómetros dentro del oriente del país, en una semana tienes que mandar la cámara adelante y en la otra semana trasladarte tú o trasladar, es decir, a alguien que va a coordinar esto. Es decir, eso es increíble, eso primero no te lo creen. Eso es increíble. Y el trabajo, es decir, el trabajo no está en hacer, en filmar esos 10 minutos de entrevista, sino en convencer a la gente que fue así. Es decir, ya fuera de cámara, ¿no? Cuando conversamos y eso, porque es realmente increíble. Moverse en un pequeño pueblo desde San Germán, o Banes, o Palma Soriano, hacia las capitales provinciales como Santiago de Cuba, Holguín o Bayamo, puede arrastrar a varios oficiales del Ministerio de Interior detrás de ti, puede acarrear que durante una semana
se aposten en las esquinas de tu casa porque saben que vas a salir a algo. Y cuando tú cuentas esto, eso es increíble. Cuéntanos de estos documentales que han estado haciendo en los últimos tiempos, ¿no? Hay varios que han estado incluso circulando en internet. Cuéntanos sobre esta idea, la realización, cuál ha sido tu experiencia. Cuéntanos. Mira, yo pasé un breve curso en la televisión serrana, allá en Granma, y porque estaba interesado en hacer documentales desde esa realidad en que yo estaba. Todavía no me habían expulsado de los espacios oficiales, e incluso un par de documentales míos se pusieron en la televisión nacional, pude participar en algunos concursos nacionales algunas veces, y después que se cortaron todos los cables, es decir, me di cuenta que tenía un potencial, que había cosas para filmar. He comenzado una nueva serie que los títulos responden a preguntas. El primer documental de la serie es ¿Por qué me golpeas? Un documental que es el testimonio de un ciudadano en Holguín al que golpearon salvajemente y lo dejaron paralítico. Está en cama, esa persona no puede moverse nunca más. Sin embargo, los policías fueron absueltos a los pocos meses de cometido el hecho. Todavía hoy esta persona padece de la desidia de las autoridades y todo. Eso me interesó, por eso, es decir, el documental está en que esta persona se pregunta, es decir, está preguntándose, no está juzgando a nadie, no siente odio, es decir, simplemente está haciendo una pregunta. El segundo de la serie fue ¿Por qué luchas?, donde yo contrasto la labor de algunos líderes, de algunos activistas de la sociedad civil independiente con la de otras personas que hacen sus labores en sus casas. Es decir, de modo que mientras van ocurriendo esta entrevista, van saliendo planos de señoras en sus casas haciendo lo suyo, de personas moviéndose en la calle. El ¿Por qué luchas? Es no solamente a los activistas de derechos humanos, sino a la gente en la vida cotidiana. Pero sí, la palabra lucha ya tiene una connotación en Cuba. Luchar es buscársela, arreglarse la vida. Sobrevivir, ¿no? Y también es una pregunta a los oficiales de la policía política que salen al final del documental con sus nombres, sus fotos, que las hice yo, algunas me las entregaron, pero yo soy el responsable de que salgan estos activistas de derechos humanos, de que salga la gente de la vida cotidiana normal, cocinando, buscando agua, y que salgan estos oficiales, porque mi pregunta de por qué luchas es para todos los cubanos, dentro o fuera de Cuba, en todos los estratos sociales, en el gobierno, es decir, preguntarte a ti, a Rodiles, ¿por qué tú luchas? Es decir, cuando te haga la pregunta un día. Y es decir, esto sería una serie de 5 documentales. En el otro que estoy produciendo ya es ¿Por qué me vigilas?, que me ha parecido interesante. Es decir, no la estructura que le he dado, sino como me fue saliendo, fue desarrollándose el mismo, porque lo que quiero ver es cómo un grupo de mujeres, 5 o 6 mujeres, son vigiladas por las turbas, por la policía, por los oficiales del Ministerio del Interior, por sus vecinos, y sin embargo ellas, es decir, se ponen no a vigilar, sino a observar a esta gente que los observan. Es decir, y todo el documental es como en un contraplano, lo van relatando ellas con sus acciones, es decir, y con las acciones de quienes lo vigilan, que es para tratar de demostrar, es decir, una Cuba ahí, es decir, que está un poco escondida, que está dentro de la casa, este tipo de opresión, sin teque, sin muela, como decimos los cubanos, y sobre todo, que es algo que me ha gustado mucho, moverme en esa cuerda sin ningún tipo de presión de que yo soy un cineasta, ni mucho menos. Yo soy un tipo fresco, atrevido, que ha movido una cámara, una pequeña cámara, y con eso ha querido, es decir, hacer un paneo de la Cuba de ahora mismo. Tú sabes que ese tema me parece muy importante porque, bueno, finalmente tú eres un creador, ¿no? Y todos los creadores tienen una visión peculiar de la realidad, ¿no? En los últimos tiempos acá en Cuba ves a muchos artistas o creadores que dicen, no, yo no me meto en cuestiones de política, ¿no? La política no es, lo mío es mi arte, ¿no? Y eso siempre ha sido una pregunta que ha estado en discusión, tanto dentro como fuera de la isla, ¿no?
porque cómo un creador no va a poder percibir esa realidad que lo oprime, o sea, porque es una realidad opresiva, es un sistema totalitario, es un sistema que impone, es un sistema que te dice no te puedes salir de estos límites y realmente ya, bueno, durante ya todos estos largos años ha habido, como decías, muchos abusos, muchos golpes, ha habido violencia. Y evidentemente los artistas y los creadores tienen una capacidad especial para percibir estos temas, ¿no? Y me parece que ayuda mucho a reflejar, en algunos casos un poco más cruda, en otros casos desde una perspectiva diferente a la del ciudadano común, todo esto que está pasando en nuestro país. Hace unos días leía un texto de Ponte, que salía en Diario de Cuba, que se llamaba La locuacidad del mal, ¿no? Me gustó mucho el texto y a mí me gusta pensar en esos términos también, porque yo pienso que la creación de un artista, de un intelectual, de un ser humano, es lo opuesto digamos, a lo que es el mal, que lo asocio particularmente con lo destructivo, con la capacidad de generar odio, violencia. Claro. Y me gustaría que me hablaras de ese tema. Tú sabes, es un tema que estamos hoy por hoy viviendo muy, muy fuerte con todos los últimos sucesos que han ocurrido. Creo que uno de los puntos clímax de esta situación fue cuando la muerte de Oswaldo Payá, que fue realmente una situación extremadamente violenta, la que desató el gobierno muy, muy nervioso. Y en los últimos tiempos han habido allá en Oriente ola de arrestos con mucha violencia, registros en las casas. Acá en La Habana también ha habido muchísimos arrestos y registros. Y evidentemente estamos viendo un sistema que cada vez se siente más acorralado por todo su entorno. Desde ahí que quisiera que habláramos de este tema, de la situación que ves en Cuba, cómo es el presente, cómo es el futuro, la violencia, pero desde tu perspectiva como creador. Ese punto me interesa mucho. Yo quisiera ser el primer ciudadano, el primer lector, el primer espectador, ¿no?, que respete la decisión de todo intelectual de decir que no se mete en política. Es decir, del intelectual que dice, bueno, yo voy a hacer silencio con este tema que es candente, yo voy a hacer silencio con estas violaciones, porque no hay que ser ni intelectual, ni político, ni científico, no, nada de eso. Simplemente un ciudadano puede apreciar cuando se están violando los derechos humanos, no de los intelectuales, no vamos a decir que ellos se conformen con la censura, sino de los ciudadanos comunes y corrientes en el país. Yo quiero ser el primero que respete ese silencio, pero que ningún intelectual en Cuba me diga, de ningún rango, me diga que ese silencio no es también meterse en política, de que eso no es una complicidad con un sistema cerrado como lo es el sistema social cubano, el sistema político. Es decir, mis amigos que hoy están en la UNIAC, que viajan al exterior sin ningún tipo de problema, que tienen un representante para que le haga todas las gestiones migratorias, es decir, las gestiones para salir del país, es decir, quien se ocupa de buscarle ese permiso e incluso a veces de recogerle el pasaporte cuando llegan a Caracas, porque les recogen el pasaporte, o a La Paz, o a Argentina. Esos amigos, es decir, que converso con ellos, que ayer mismo aquí en La Habana estuve conversando con algunos de ellos, es decir, que sepan una cosa, es decir, si yo fui el escritor que además de escribir se puso a hacer periodismo independiente, que se puso a denunciar cosas que había en Holguín, en Santiago de Cuba, pero también recuerden que yo soy el escritor, el hombre que escribió 4 libros de poesía y decidió entonces no callar. Es decir, yo me metí en política, pero tú que hiciste silencio no te metiste en política. Tú que escribiste, por ejemplo, conozco en Holguín la persona que es una lumbrera en la cultura local y localista de Holguín, que era quien hacía los guiones para las mesas, para las tribunas abiertas en Holguín. Y esa persona opinó, bueno, ¿por qué se mete en política? Este es un escritor, un joven escritor, yo fui una joven promesa, ¿no? Como se llama, yo venía despuntando hasta que no pude publicar nunca más.
Y esta persona, que era quien hacía los guiones de las tribunas abiertas, decía, ¿por qué tú te metes en política? Ah, yo me meto en política y tú no te metes en política. Es decir, yo me meto en política porque denuncio estas cosas o porque no he querido participar de otras más. Y tú cuando vas a, no sé, a Londres, a Nueva York, a Miami, y te juntas con el comité de apoyo por la liberación de los 5 combatientes del Ministerio Interior que están presos en los Estados Unidos, tú no te metes en política y yo sí. Es decir, entonces ese juego, es decir, yo no creo que yo esté siendo el primero que esté denunciando esto, pero sí lo que estoy diciéndoles es, basta ya. Y se lo estoy diciendo a mis amigos intelectuales, a los escritores, a los cineastas que conozco, a los arquitectos que son gente chévere con los que me llevo. Porque pasamos a la otra parte de esto que tú me preguntabas. Hay una represión latente. Mis vecinos saben, es decir, quiénes me vigilan, mis vecinos saben quiénes apedrearon mi casa, y cuando me estoy poniendo de ejemplo un centenar de personas en todo Oriente, no quiero poner más, pero bueno, cerca de un centenar de personas en todo Oriente, a las que les apedrean la casa, les tiran pintura en la noche, les escriben carteles en las paredes, carteles pro-gubernamentales. Y eso la intelectualidad cubana, la comunidad científica cubana, los educadores, no pueden olvidar eso. ¿Cómo tú le vas a sacar eso? Es decir, cuando tú pones 200 personas frente a la casa de Osvaldo Payá Sardiña a que lo injurien, tú como especialista de la policía política, especialista del terror, ¿cómo vas a impedir después que alguien le tire un carro arriba a Payá o a alguien de la familia Payá? Cuando tú en casa de alguien como Cervantes en Holguín, en Contramaestre, o en Palmarito de Cauto, en casa de José Manuel Ferrer, o en casa de Rolando Rodríguez Lobaina, que son de las personas más perseguidas posiblemente en toda Cuba por el activismo que hacen confrontacional con el régimen. Cuando tú a esa gente le ponen esas 200 personas a injuriarlas, ¿cómo después tú impides que alguien le tire una bofetada, una piedra, es decir, o la emprenda contra su familia? Ese silencio cómplice de, te decía, de la comunidad científica cubana, de los educadores, de los intelectuales, es lo que los mancha y los que los va a manchar para siempre. Yo puedo estar implicado en eso que dicen que es la contrarrevolución. Yo, si ser revolucionario es silenciarse entre todas esas cosas, yo soy un contrarrevolucionario. Es decir, yo estoy en contra de la revolución cubana porque hace esas cosas. Que soy un disidente, porque ¿a qué filas yo pertenecí? Bueno, a las filas de los jóvenes intelectuales. Sí, yo disiento con los jóvenes intelectuales que están callados ahora mismo, bebiendo allí en el pabellón Cuba, viajando a Latinoamérica y a Europa sin ningún tipo de problema, e incluso diciéndome a mí que no haga estas cosas, que no diga esto que estoy diciendo aquí en Estado de Sal, viajando a México, botando su pasaporte cubano y cruzando la frontera, y a la semana escribiéndome, diciéndome, bueno, perdóname, tenía que decir todas estas cosas. Está bien, sigan haciéndolo, está muy bien, y si eso es una manera de escapar, si eso es una manera de ser, está muy bien, pero, es decir, pero no me critiques a mí por eso. Yo creo que realmente ya desde hace mucho tiempo los problemas en Cuba ya rebasaron el índole político, ya incluso ideológico. Yo creo que ya lo que estamos viviendo acá son problemas que tienen que ver con la existencia humana, porque el individuo simplemente sobrevive, y sobrevive no solamente desde el punto de vista material, buscando la comida, haciendo una fila larguísima para comprarse unas croquetas, que eso yo creo que en pocos países del mundo se ven, muy pocos, unas croquetas que no se sabe ni de qué están hechas. Pero también sobrevive desde el punto de vista emocional, intelectual, como individuo, y eso yo creo que es la parte que preocupa más, ¿no? Uno recorre el país colapsa en todos los sentidos, colapsa, y principalmente en este aspecto humano. La gente, los rostros del cubano son rostros con un gran pesar, ¿no? Y no hay deseos, no hay intensidad en las cosas, ¿no? Mayormente uno se encuentra grandes grupos de jóvenes alcoholizados, sin proyectos de vida, y a mí me parece que eso ya como te decía, hace mucho dejó de ser un problema político, es un problema existencial de la nación cubana.
Y creo que hay que enfocarlo en ese punto. O sea, cómo decir que es un problema político, que es un problema ideológico, cuando todos estamos viendo frente a nuestros ojos un país entero colapsando. Como decías, hace unos días sorprendió a todos la fuga de la hija de Marino Murillo. O sea, da risa que este individuo le llamen el zar de la economía y que su hija escape a Estados Unidos, cruzando la frontera de México y Estados Unidos. Entonces, es evidente que estos son claros síntomas de que tenemos una sociedad en completa descomposición. Mi pregunta es, todos estos intelectuales, todos estos profesionales, todas estas personas que tienen capacidad de leer estos signos, que no hace falta mucho para leerlos, ¿qué responsabilidad realmente tienen con ellos mismos, con sus hijos y con su país, ¿no? O sea, esa es una pregunta que me encantaría en algún momento hacerles un espacio público, en alguna mesa redonda, a algunos de los llamados intelectuales cubanos, porque creo que la esencia de cualquier pensador, de cualquier creador, debe ser su carácter humano. Claro. Mira, los poetas siempre se nos adelantan, ¿no? Incluso en un tiempo primigenio, pues, los poetas eran los aedas, como el brujo de la tribu, el tipo que adelantaba el futuro, el que podía adivinar hacia adelante con lo que escribía, con lo que decía, con lo que pensaba. En eso Raúl Rivero nos lleva la ventaja. Hay algo genial que a mí me encanta de él, una frase que dice que es más o menos así como que cada quien administra sus miedos como puede. Y eso está muy bien, porque yo estoy seguro, esto lo voy a decir así, si de momento se pusieran micrófonos y altoparlantes para lo que hablan los jóvenes intelectuales cubanos en los pasillos, en los hoteles a donde van a hacer los eventos y donde se hospedan, si de momento usted pusiera micrófonos en los, que debe haberlos, lo que pasa es que no tiene altoparlantes, en los jardines de la UNIAC y viera qué se habla allí, ahí mismo se acaba el gobierno. Ahí mismo, es decir, salen corriendo, porque lo que se habla en los pasillos, lo que se habla en los espacios cerrados, es esto que estamos hablando tú y yo, pero quizás con un poco más de elaboración, quizás se dicen cosas que son más verdades que las que estamos diciendo, más exactas, quizás hay un dibujo de la Cuba verdadera, está donde está la punta de lanza de la nación, que son los intelectuales, ¿por qué no? Está en esos espacios donde hay algunos políticos que, aunque estén diciendo otra cosa, sí son gente muy capaz, muy avesada, son gente que han investigado bien y saben cuál es la realidad cubana, qué cosas harían cambiar. Pero creo que al final también, al final de la noche, cuando cada quien se acuesta, es decir, y aparte de administrar su miedo, es decir, la gente sí sabe la responsabilidad que está teniendo, y volvemos otra vez a ese círculo vicioso, con ese silencio, o con lo que dijo y realmente no era verdad. Me comentabas antes de comenzar la entrevista que dentro de tus planes está salir del país, viajar fuera. También me decías que eres padre de 2 hijos. Tienes un varón de 9 años y una hembra de 3 años. Me gustaría que compartieras con nosotros qué fue lo que te empujó a tomar una decisión que evidentemente para ti, con la historia que tienes personal y con todo tu trabajo, debe haber sido una decisión bastante difícil, ¿no? Sí, yo puse un reloj de arena. Es decir, hace 6 años que no he vuelto a publicar. Hace 6 años que soy la oveja negra entre la intelectualidad, entre los que eran jóvenes intelectuales, porque ya tengo 41 años. Ya yo no estoy en esa trupe que anda recorriendo el país de evento en evento literario. Es decir, como te decía, hay una circular por ahí que no me deja ni publicar ni leer en público. Y aparte de los esfuerzos que yo he hecho por denunciar cosas que están pasando, por relatar Cuba a través de mis artículos, mis reportajes, mira, ya no puedo hacer fotografías de manera desprejuiciada, ya no puedo hacerlo tranquilo en Holguín sin que venga alguien y se me acerque a pedirme el carnet de identidad o la autorización o para filmar o para hacer fotos. Se me acabaron a ver un poco las fuerzas para salir a la calle, hacer periodismo, volver a mi casa, sentarme, atender a mis hijos, a mi esposa, a mi familia y además dedicar 2 horas a la literatura que hago, a una novela que sigo escribiendo,
tengo 4 libros inéditos, aparte de los 4 que publiqué, tengo 4 libros inéditos. Quisiera publicar tarde o temprano. El blog ha sido como una vía de escape donde he puesto algunas cosas, pero quisiera abrirme paso como escritor, hacer un stop, ahí parar un momento en esa furia, en esa rabia, es decir, y sentarme a escribir, seguir haciendo periodismo, seguir haciendo el activismo que hago, pero hacerlo, no sé, con un poco más de tranquilidad. No sé si el exilio me lo dará, no sé si después de las 8 horas limpiando carros o moviendo tierra en el lugar donde vaya, es decir, pero sí sé que voy a tener siempre 2 horas para sentarme a, no sé, enviarme mensajes con los amigos y a escribir. Ese es realmente eso, pero en lo personal, no quiero que mis hijos me vuelvan a ver, es decir, como me arrestan delante de todos en mi casa, en la puerta de mi casa. No quiero que vean más mi hijo Malcolm de 9 años. No quiero que vuelva a ver, al salir a la esquina para irse para la escuela, un grupo de policías vigilando mi casa como si yo fuera un delincuente, porque además, por mucho que se lo explique hoy, no lo está entendiendo mucho, porque, es decir, fíjate, y voy a ir a una anécdota, pero esto explica todo. En el año 2010 íbamos mi esposa, los niños y yo para Guantánamo porque iban a bautizar, íbamos a ser padrinos de los niños de un opositor amigo de nosotros, de Rolando Rodríguez Lobaina, y en el punto de control de allí de Río Frío nos bajaron, me esposaron delante de mis hijos, después en el jeep me golpearon, en el jeep en que me llevaban, viraron a mi familia para atrás, y eso es un trauma del que mi familia no se ha recuperado. En el 2008 me apedrearon la casa a apenas 70, 80 centímetros de donde estaba la cabeza de mi hijo durmiendo, que pudieron haberlo matado, y mi hijo no ha podido conciliar nunca más el sueño. Es decir, me voy hacia los Estados Unidos, es decir, me dieron asilo político. Tengo un empeño con una fundación alemana que se dedica a la ayuda de los escritores y nunca pude salir del país a través de esa beca. Tengo algunas propuestas editoriales para cuando salga del país, pero aquí no he podido hacer eso. Eso es básicamente lo que me anima. Y lo otro, la cosa narcisista de cualquier ser humano es, quiero respirar aire fresco. Quiero sentarme en un lugar donde la policía no vaya a preguntarme por mis inclinaciones políticas y menos ideológicas. No, esto que comentas de los hijos creo que es algo realmente muy fuerte. Hace un tiempo atrás, ahí donde está sentado, estuvieron sentados Berta Soler y José Daniel Ferrer, y hablábamos sobre este tema, o sea, cómo es la familia, cómo la familia vive toda esta situación de la represión, los hijos. Hace solamente 2 semanas, si acaso, entraron a casa de José Daniel Ferrer para hacer un registro que fue con lujo de violencia, y bueno, la hija tiraba su celular contra la pared para que no se lo llevaran, y entonces pues la lanzaron al piso, la golpearon. Realmente este es un tema que es muy duro, extremadamente duro. Cuando uno lo escucha, para nada se parece a lo que es vivirlo, ¿no? Yo creo que el escucharlo es quizás un 5%, quizás un 5% de lo que vive un ser humano cuando ocurren todos estos actos, ¿no? La impotencia y el sentido de indefensión que uno tiene cuando ve individuos que se comportan simple y llanamente como perros rabiosos en contra de otra persona que lo único que está haciendo es manifestando su forma de pensar. La mayoría de las veces incluso ni siquiera son referidos a ataques personales, sino es simple y llanamente su forma de ver el mundo, su forma de expresarse. Y en los últimos tiempos ya hay personajes que se han convertido, yo le llamo, en clásicos ya, ¿no? Hay un tal Camilo extremadamente activo, muy golpeador, golpea, me han dicho que su especialidad se ha convertido en golpear a mujeres. Hay otra persona que le llaman Bolodia también, Sí. un hombre alto, corpulento. Me han dicho que le encanta golpear a la gente una vez que están esposados. Y yo me pregunto, qué ser humano puede tener en su cabeza hacer este tipo de acción? ¿Y qué ser humano puede respaldar o dar autorización para que estos tipos de individuos, que en cualquier parte del mundo estuvieran en cárceles, en cualquier país normal, esos individuos
estarían en cárceles. Hay que ver si en sus casas también no golpean a su familia, porque ese deseo de atropellar, de humillar a otro ser humano, es algo que realmente es incontrolable. Esas son personas que están enfermas. Yo me pregunto, ¿qué persona puede realmente darle un salvoconducto a estos individuos? ¿Qué tipo de gobierno existe que le da un salvoconducto a este tipo de individuos? Yo creo que hay muchos temas que ya dentro de la nación cubana hay que discutir en público, y hay que discutirlo completamente a cara descubierta, porque a mí me parece muy evidente que en algún momento, con toda la tensión y con toda la situación que se está viviendo en Cuba, puede ocurrir cualquier tipo de confrontación, de choque. Y si tú tienes a estos individuos como las personas que van a, de alguna forma, a controlar esto, pues se sabe que el final es violento. Porque en algún momento, cuando existe esa superioridad, la gente racional, la gente que tiene un sentido humano, pues sencillamente se controla, trata de evitar este tipo de enfrentamiento, pero hay un momento que esas cosas se pueden ir de las manos. Se van de las manos. Y alguien sencillamente puede indignarse, pero de forma tal de ver que vayan a atropellar a un hijo, o que vayan a golpear a su esposa, o que vayan a golpear a sus padres, y puede realmente haber un conflicto, un enfrentamiento muy fuerte. Y eso evidentemente la historia ha demostrado que cuando estas cosas se van por esa vía, no se saben cómo terminan, ¿no? A mí me parece que es muy importante que todo este mundo de los intelectuales, de los profesionales, de la gente que piensa, de la gente que sienta, que cree en nuestro país, que estén dentro y que estén fuera, tienen que empezar a tener un papel mucho más activo en señalar este tipo de situaciones que están ocurriendo. Es totalmente intolerable, ¿no? Sí, claro. Mira, yo tengo, es decir, ahí la muestra en dos personajes totalmente tenebrosos en Holguín. Uno es el hoy teniente coronel Douglas Torres, que dice ser el primer oficial de la policía política ahí en Holguín. Es una persona que cuando yo he sido interrogado puede conversar contigo como si fuera tu familia más cercana, es decir, puede usar una jarana, y sin embargo tú te enteras, después de ser interrogado, que 3, 4, 5 días después golpeó a alguien como Zuleidis Pérez Velázquez, que ha golpeado a personas como Marta Díaz Rondón, Caridad Caballero Batista. Ese es uno, y el otro es Roilán Cruz Ojeda, teniente coronel también, ascendido a teniente coronel después del affair con Zapata. Es decir, fue la persona que estuvo al frente de llevarse a Orlando Zapata Tamayo de la prisión de Holguín para Kilo 8. En algo, aunque eso hubiera sido una decisión gubernamental, en algo tiene que ver el dictamen de él como oficial de la policía política que reprimía directamente a Zapata. Es decir, esta persona que hizo todo esto, que mandaba a reprimir a alguien como Juan Carlos Herrera Costa allí en la prisión de Holguín, y a otros más, presos políticos principalmente. Es decir, cómo esta persona, cuando estamos de frente, puede mirarme a los ojos, puede decirme ¿cómo estás? Tú eres un intelectual, ¿por qué te mezclas en estas cosas? Y comentarme cosas hasta de su familia, tratar de conversar sobre un libro, sobre el cine, decir que la vida existe. Es decir, cuando tú te das cuenta de eso, de cómo esas personas hablan contigo y cómo actúan después, precisamente con mujeres, golpeando a mujeres o mandando a golpear a activistas, es decir, te das cuenta de que eso es una máquina que ha creado un sistema. Es decir, los han hecho así. Han llegado a ese tipo de graduación, a esa escala dentro de la nomenclatura militar, pero han llegado precisamente por la perversidad de sus acciones. Y eso tiene dos nombres. Eso, bueno, el intelectual que no quiera mencionarlo, eso tiene dos nombres, que son Fidel Castro y Raúl Castro. Por favor, ¿quiénes son? ¿Es el ministro del Interior? No, mentira. Son estas dos personas las que han ordenado todo este tipo de represión. Y eso, por mucha novela que se escriba, por mucha película que se filme, por mucho que querramos a ese background que tenemos detrás así, ahí, de la cultura cubana, de gente que nos ha aportado tanto en la música como en el cine, como en la pintura, los queremos muy bien, pero ustedes han silenciado, han ayudado a taparle la boca a un grupo de cubanos para que no digan a los otros cubanos y al mundo entero
qué es lo que está sucediendo con este crimen que ha ocurrido en Cuba durante 50 y tantos años. Algo ahí. Yo soy cristiano, soy totalmente contrario a la violencia. Yo estoy en contra de cualquier tipo de acto de violencia, violento, venga de donde venga. Pero a veces yo entiendo un poco más a las personas que en Cuba tomaron las armas a principios de 1959 y durante esta, por decirlo así, guerra civil que se formó, donde un grupo de personas se fueron a las lomas a combatir al nuevo gobierno, al gobierno de Fidel Castro. Mira, es decir, yo no justifico a estas personas que se alzaron en armas, no justifico la acción de la violencia, es decir, conceptualmente, pero sí entiendo por qué lo hicieron. Es decir, entiendo que cuando alguien le hace un acto de repudio, que es una de las cosas peores que se puede hacer, aparte de las acciones violentas, físicas, es decir, entiendo cómo queda esa persona, yo lo viví. Entiendo cuando te golpean en la calle, te esposan las manos a la espalda y te tiran en el suelo, te ponen la bota en la cabeza, o cuando dentro de un auto golpean a dos mujeres dentro de un auto policial, lo golpean hombres. Yo entiendo cómo quedan es decir, de llenos de odio, puede ser, estas víctimas. Entiendo cuando un niño ve cuando a sus padres los golpean, los sacan arrastrándolos de la casa, y es decir, y puedo entender la violencia que quede dentro de ellos después, que yo no la justifique, que no estoy de acuerdo con esa violencia que se forme después, porque para nada quiero que nunca dos cubanos se enfrenten violentamente, ni mucho menos. Es decir, no lo justificaré nunca, no lo aprobaré nunca. Pondré mi mano, mi cabeza, mi cuerpo entre ellos dos para evitar que se enfrenten, si tengo que hacerlo. Pero sí entiendo parte de la sociedad cubana. Es decir, yo volví a entender, siendo reprimido como he sido, volví a entender esa otra parte de la historia de Cuba que me contaron muy mal. Por eso te mencionaba, Luis Felipe, este artículo de Ponte sobre la locuacidad del mal, porque cuando hace unos años, estando fuera de Cuba, se estrenaron dos documentales que había hecho Oliver Stone. Uno se llamaba Comandante y otro se llamaba Looking for Fidel. Estamos hablando del año 2003, fue paralelo con la Primavera Negra del 2003. Yo recuerdo que un amigo vio estos documentales, un amigo norteamericano, y cuando nos sentamos, él me comentó, yo lo vi también, y cuando nos sentamos a conversar, yo me di cuenta enseguida que él vio un documental y yo vi otro. O sea, vimos dos documentales distintos viendo la misma obra. ¿Y cuál era la razón? Él no podía leer el cinismo con que Fidel Castro había manejado su entrevista. O sea, esa locuacidad, esa capacidad infinita de mentir, él no la percibió. Yo sí, porque yo conozco la realidad que hemos vivido. Y ahí, en ese sentido, es donde yo creo que conceptualmente está contenido ese mal. O sea, ese mal que después se ha filtrado en toda la sociedad cubana. No digo que él sea la fuente del mal en la sociedad, ni nada por el estilo. Pero sí creo que de él ha emanado toda una política y una dinámica de cinismo que ha cubierto a todos estos órganos de la seguridad del Estado, a miles o decenas de funcionarios que actúan con un tremendo cinismo, y ha llegado a toda esta masa también de intelectuales y profesionales en Cuba. Yo creo que hasta que no se mire de frente la verdad y se pueda hablar en forma tajante de todo esto que está ocurriendo en nuestro país, sencillamente no vamos a rebasar toda esta situación que tenemos. Hay personas que afincan todas sus esperanzas en que muera Fidel Castro, que muera Raúl Castro. Hay gente que incluso le ha llamado la solución biológica. Yo no creo en nada de eso. Yo creo que el ser humano tiene que recobrar todo su carácter humano para ver y entender realmente cómo se puede construir un país nuevo, una nueva nación, con nuevas generaciones. Y para terminar, me gustaría que me comentaras esto. ¿Cómo ves tú una Cuba futura? Mira, algo que puede ser polémico, es decir, a partir de esto que yo lo diga, pero yo creo que algo genial que nos ha pasado a los cubanos y algo, yo creo que es una cosa divina, yo creo en Dios, yo creo que es algo divino, es que nosotros, primero, un grupo grande de cubanos,
tanto dentro como fuera de Cuba, es decir, nosotros somos parte de esa solución biológica. ¿Por qué? Porque lo mejor que nos ha pasado es que nosotros hemos ido muriendo poco a poco, primero nosotros. Es decir, primero murió el Luis Felipe que mentía para poder ir a un concurso literario. Murió el Felipe que mentía para presentarse en algún lugar. Y fueron muriendo los Roberto, los Juan, los Luis en la sociedad cubana, que mentían, es decir, para salir del país, que mentían para ascender a una institución científica. Esa gente dejaron todo, es decir, fueron muriendo poco a poco, y hoy son, es decir, yo me incluyo, yo me aplaudo, y que me digan narcisista, que me digan lo que quieran, pero yo soy otro a partir de que yo morí a la mentira, y estoy en lo que yo creo que es la verdad, y en lo que creo que es la verdad de muchos cubanos, de los que lo dicen y de los que no lo dicen, de los que lo dicen en público y de los que me lo dicen a mí porque tienen miedo, porque tienen otros compromisos. Es decir, lo mejor que nos ha pasado a los cubanos es que nos adelantamos a esa muerte, y esa va a ser la Cuba futura. Cuando se rompa el candado final, que es el que muchos están esperando, el candado final, pero ya se han abierto otros cerrojos, y eso es genial. Cuando eso se rompa y nosotros salgamos de esa gran cárcel, veremos que nos hemos adelantado, que nosotros vamos a ir siendo retoños, independientemente de la edad que tengamos cada uno o del lugar donde estemos, aquí en la tierra o en otro lugar que la gente imagina que podemos estar, en Cuba o en Miami o en Filipinas. Es decir, ya un grupo de cubanos morimos y volvimos a nacer y somos otros. ¿Qué es lo que necesita Cuba? Cuba necesita otros cubanos, que no son los que están mintiendo, que no son los que estamos ahora tratando de decir una verdad y aplastando a otros, como sucede dentro de la sociedad civil independiente. Es decir, los cubanos que nazcamos mañana o que estamos naciendo ahora mismo, esos son los que van a salvar a Cuba. Yo veo a Cuba así, como un mapa, como un abanico, como se dice muy fácilmente, y además una palabra bonita, de muchos colores políticos. Sí, pero cubanos plurales, pero nuevos. No puede ser cubanos plurales que estén tratando de aplastar al otro. Es decir, porque desde el punto de vista en que hay una institución para vandalizar al contrario, que ha sido desde el mismo poder, también eso ha traspasado las fronteras hacia la sociedad civil independiente. Y muchos de nosotros en la sociedad civil independiente también nos hemos especializado en vandalizar al otro. Es decir, yo veo la Cuba así, como con gente nueva, gente que ha nacido, es decir, me imagino que tendremos que ser los bebés. El que se vaya viejo, el que amanezca viejo, cuando termine de abrirse ese gran candado, se va a perder el país. Yo creo que eso es lo que yo pienso. No, Luis Felipe, no sé si quieres cerrar con algo en específico o... No, darte las gracias por el espacio. Gracias a ti por esta entrevista. Y hacer una confirmación, es decir, materiales como este se ven en toda Cuba, se reparten de memoria en memoria. Estoy haciendo como un reporte de audiencia, pero está funcionando así. Lo están viendo más personas de lo que nosotros pensamos, porque algunos de estos programas o de documentales de estos alternativos que salen por ahí, a mí me llegan de manos que yo no hubiera imaginado. Yo no tengo el acceso a internet para bajar un programa como este, y sin embargo hay gente que sí lo está haciendo y me llegan a mí. Es decir, que debiera ser al revés, yo debiera ser quien los provee a ellos de esto, de un material como este, y sin embargo me llega de rebote. Y yo creo que eso es una buena salud para un programa como este. No, yo creo, realmente te agradezco todo lo que has conversado y lo que mucha gente va a ver, porque creo que has dicho cosas muy importantes, y sobre todo para cierto público que es muy importante que escuche, que se entere que hoy en este preciso momento nos estamos jugando qué país vamos a tener en los próximos 20 años. Entonces, ojalá que estas palabras que has dicho lleguen a muchos oídos y muchas personas entiendan que hace falta poner un hasta aquí, ¿no? Bueno, que así sea. Te agradezco mucho, Luis Felipe. Gracias por estar acá. Los maestros en la escuela siempre hablaban del amor y la esperanza. Los maestros en la escuela siempre